Ok, me hicieron una pregunta con el problema 2015 que lo tienen resuelto resuelto parcialmente en video. Solo que hay que comentar un par de diferencias, ¿no? Primero, el 2015 como tal pide el campo B. Bueno, déjenme ver. El campo B y el potencial en el eje Z. Entonces yo lo que comento en el video, que espero lo vean, es que el cálculo que se hace o el cálculo que hago es para determinarlo en todo punto, no específicamente en la condición o en el lugar que el problema lo pide. O sea, acá hago un problema mucho más general. Déjenme ver, sí, pide las dos cosas, el potencial y el campo en todos los puntos. Entonces, yo lo hago para todo punto del espacio. ¿Cómo pueden completar su respuesta? Es decir, ¿cómo pueden? Porque en el video yo les dejo que terminen de hacerlo. Entonces, ustedes resuelven un sistema de ecuaciones. Ya está todo. El problema resuelto. Lo único que hace falta es resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, el periodo pasado lo coloqué en examen. Y como 3 estudiantes, evidentemente, copiaron y pegaron todo. Y el sistema de ecuaciones, que era lo único que tenían que hacer, solo pusieron la respuesta sin poner un procedimiento y les puse 0. O sea, lo único que tenían que hacer era hacer el sistema de ecuaciones y no lo hicieron, entonces es como sin sentido. Pero a lo que quiero llegar es que para verificar la respuesta que obtengan ustedes en el sistema, se obtiene el potencial y el campo B, el campo H en todo punto, entonces evalúenlo en un punto en el eje Z y comparan con la respuesta del libro. Esa es la única forma, la forma más simple de poder verificar. Evalúenlo en un punto, o sea, hacen θ igual a 0 y R se convierte en Z y ya está. Y comparan con la respuesta del libro que únicamente está pidiendo un punto en el eje Z. Bueno, nos quedamos con este ejercicio. Una de las cosas que ok. Una de las cosas, bueno, queríamos calcular o determinar el potencial escalar magnético. No hay corrientes libres y dado que la densidad volumétrica es 0, entonces se puede plantear separación de variables. Solo que aquí hay que tener cuidado que el problema estaba diseñado en realidad para que sea más simple, puesto que la densidad superficial de magnetización o el polo de carga superficial sí se puede expresar en términos de coseno. Ahora, si no se puede expresar en términos de coseno, la cosa se va a complicar un poco, pero no es que no se pueda hacer. Esto es más por simplicidad. En todo caso, tenemos que plantear nuestro potencial, el tipo de densidad, pues lo comentaba ayer, nos garantiza que tenemos un potencial que depende únicamente de dos variables, R y θ. Entonces empezamos a resolver. Primero son dos regiones, ¿no? Voy a llamar una región, la región del interior de la esfera y la región del exterior. Entonces el potencial escalar magnético en el interior, la forma que planteamos es la misma. Voy a ponerle J. En realidad el subíndice que utilizan da igual. Las letras, voy a ponerle A sub J, R sub J más B sub J. Aquí voy a comentar algo sobre las letras. Usualmente lo que uno busca es expresar variables,
pero quizás yo tengo la costumbre de tratar de no usar las variables que pueden generar confusión. Hay un campo A, hay un campo B. Particularmente en este problema se podría aparecer alguna ecuación con B, entonces colocar B puede generar confusión. No es que no lo puedan hacer, sino habrá que diferenciar que una cosa es el campo B y otra cosa es el B1, B2, B3, etcétera, que sería el valor a determinar. Constante entre comillas no es, porque esos valores podrán depender de n o de j en este caso. Entonces, bueno, voy a ponerle n solo por que ya dije n. Pero sí, esos valores, esa A y esa B que la voy a cambiar, y el A lo voy a dejar, no hay confusión ahorita con el campo vectorial, le voy a poner C. Entonces, esa C podrá depender de N, pero no va a depender de teta y de R, que es lo importante. Y para el potencial en el exterior, o sea, el interior es R menor que A, el exterior es R mayor que A. Y recordemos que este potencial es continuo. Es una función continua, por eso le puedo poner en la desigualdad igual, ¿no? Menor o igual y mayor o igual. Lo que se hace en la otra función es simplemente cambiar las constantes. No puedo utilizar las mismas variables para las constantes, deben ser otras, porque son funciones diferentes. Entonces, la única diferencia en las funciones son justamente esas constantes entre comillas, porque pueden depender de n. Entonces aquí le voy a poner d y a la otra le pongo f. Ok, este es un problema bastante general en el sentido de que no hay, lo decía ayer, no hay condiciones especiales de que el campo está metido en un campo, perdón, que el material magnético está metido en un campo externo o que hay algo en el origen. De repente aquí podría haber alguna modificación colocando un dipolo puntual en el origen, un dipolo puntual, pero no hay nada de eso. Entonces, si no hay condiciones de ese tipo, lo que va a pasar, la condición que prevalece entonces será que el potencial tiene que estar definido en el interior, y particularmente el único punto donde podría representar problema es el origen, y el potencial en el exterior tendría que ir decreciendo, tender a cero cuando R sea muy grande. Entonces, esas dos condiciones son las que prevalecen. Por lo tanto, para que eso se cumpla, tiene que ser cero la C, es decir, para que el potencial esté definido en R igual a 0, y la otra constante, D, tendría que ser 0 para que el potencial tienda a 0 cuando R se va al infinito. Esas dos condiciones, repito, pueden cambiar. Por ejemplo, si colocamos un dipolo puntual magnético, entonces ya esta condición se debería cambiar, porque el hecho de que tengamos un dipolo ahí, el potencial, recordemos que el potencial de un dipolo en el lugar donde está el dipolo es indefinido. Entonces ya sí puede ser indefinido el potencial vectorial, en todo caso el potencial vectorial puede ser indefinido. Entonces aquí el potencial escalar tendría sentido que sea indefinido en R igual a 0, y ya la condición esa, pues no podríamos decir que es 0. Pero eso lo vemos después, o les queda a ustedes de pensar qué hacer. Bueno, ya tenemos básicamente los potenciales, ya tenemos
dos valores 0. Ahora aparentemente necesitamos dos constantes, pero como estas constantes dependen de n, es decir, hay una constante para cada valor de n, entonces no es que va a ser un sistema de 2×2, puede ser un sistema más grande, 3×3, 4×4, 5×5, porque cada a depende de n, entonces puede que tengamos A1, A2, A3, A4, etc. Entonces, lo primero que evaluamos es la condición de continuidad del potencial en la superficie de separación, es decir, evaluar el potencial en el exterior, en R igual a A, tiene que darlo del potencial evaluado también en el interior. Las dos funciones, al evaluarlas en R igual a A, que es la superficie que separa los dos, debe ser igual. Entonces, esa condición es que la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, un a sub n r, no puedo escribirlo así, a sub n r a la n, p sub n coseno, tiene que ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, f sub n, r a la n más 1, p sub n coseno, pero claro, evaluado en r igual a a. Entonces, al evaluar en r igual a a, nos quedaría a a la n y en la otra a a la n más 1. Entonces, comparando términos, es decir, tengo la sumatoria de 0 a infinito en ambos lados, tenemos el coseno, el polinomio de Legendre evaluado en coseno. Entonces, la única opción posible es que esto sea igual a esto para cada valor de n. Entonces, no es una única ecuación, pueden ser un montón dependiendo de los valores que pueda tomar n. Entonces, esto lo escribo para cualquier valor de n. Entonces tengo ya una ecuación, pero que esa ecuación se puede convertir en un montón de ecuaciones. La otra condición, ya lo habíamos comentado, era la variación que se tenía con las componentes normales del campo H. Es decir, H2 normal menos H1 normal era igual a la densidad superficial de carga de magnetización. Incluso en la ecuación anterior había habido un conflicto con el signo que después rectifiqué, ¿no? Cuando coloqué esa ecuación. Entonces, claro, en este caso, el campo H, recuerden que es menos el gradiente del potencial magnético. Y como estamos en una esfera, la superficie es de la esfera, entonces aquí las componentes normales serían las componentes que van en dirección de R. Entonces, la componente que se quiere acá, es decir, este sería el potencial en el exterior, o el campo H en el exterior, y este en el interior. Pero lo que se requiere es que la componente en R es menos la derivada del potencial con respecto de R. Y recordemos que esta ecuación tiene que evaluarse en R igual a 0. Perdón, en R igual a A, que es la superficie. La superficie de la esfera. Ya entonces nuestros campos H solo es
agarrar lo que nos queda. Por ejemplo, ya nuestro potencial en el interior es únicamente esto, ¿no? A sub n r a la n, p sub n coseno. Y al derivar con respecto de r, lo único que depende de r es esto. Y el otro, de forma muy similar, al simplificar, lo único que va a depender de r es lo que está en el denominador. Entonces, si derivo con respecto de r, claro, va a quedar queda negativo de la definición de esto. Entonces aquí agarro el del exterior, incluso lo podemos hacer aparte. Por ejemplo, si yo solo digo derivada con respecto de r a la n, esto es nr a la n menos 1. Y en el otro, derivada con respecto de r a la n más 1, esto es, bueno, perdón, sería menos n más 1, así. Esto es menos n más 1, r a la menos n más 2. Ya tengo las derivadas. Al evaluar, solo reemplazo. Entonces, la primera que va es esta, ¿no? Porque esta es la del exterior. Entonces vean que hay un negativo. El negativo es de la derivada. Y hay otro negativo que es de la definición, de la relación del campo H con el potencial. Entonces el resultado queda positivo. O sea que aquí esto es, claro, toda la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, el f sub n, queda un n más 1 entre a la n más 2. Ya estoy evaluando en a por el polinomio de Legendre. Luego la otra, ojo, está el negativo de la resta de la componente, el negativo de la relación entre el campo H y el potencial y el signo de la derivada. Pero la derivada, recordemos que es la parte del interior, la derivada es positiva, entonces nos queda positivo por la combinación de signos. La derivada, recuerden que la derivada aquí es positiva. Entonces aquí sería más una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, el a sub n por n a la n, que es la derivada evaluada en r igual a p sub n coseno. Alguien preguntó, perdón. No es que se asume, las corrientes libres tienen que decir. Y creo que desde que el enunciado del problema yo lo digo. Y digo que decir que lo único que hay es una esfera magnetizada. ¿Qué lo magnetizó? A saber. Pero que lo que sea que lo magnetizó ya no está presente y la esfera queda magnetizada un cierto tiempo. Entonces, las situaciones, repito, las ecuaciones que se pueden utilizar serían esas, es decir, el potencial es continuo, si no hay condiciones especiales, el potencial debe ser definido en el origen y debería tender a cero. Por ejemplo, en el 2021, que también lo tienen en video, creo que en el 2021 hay una condición, o sea, hay una variante en la que ya esto no es cero. Porque ya menciona que hay un campo externo, entonces ya la segunda constante es cero, pero eso se reemplaza con otra condición y que justamente es la condición de que hay un campo externo, de que el material dieléctrico
el material magnético se colocó dentro de un campo externo, pero ahí sería de repente para un problema que sea IHL, ¿no? En este caso recuerden que no es IHL. Era a la n menos 1 acá, perdón. P sub n coseno de teta igual a la densidad superficial de carga de matización. Entonces, vemos que resultó conveniente expresar eso en función de cosenos. Entonces, ¿qué sucede en general, no? Si tenemos si tenemos una ecuación de este tipo, podemos hacer número uno, una comparación término a término. Es decir, los P sub n son polinomios, bueno, entre comillas, pero son expresiones que solo dependen de coseno y de potencias de coseno. Y aquí tenemos términos que dependen de potencias de coseno. Entonces, podemos hacer una comparación término a término. Si no, por ejemplo, si tuviésemos así, algo por P sub n coseno igual a una función de teta cualquiera. Y aquí hay algo que tenemos que despejar. Llamemos a ese algo un coeficiente A o A sub n. Estamos hablando en el caso de que no tengamos una potencia de coseno. Aquí un logaritmo, una tangente. Lo que hacen es utilizar la misma idea o la misma propiedad de ortogonalidad. Bueno, no la misma. La propiedad de ortogonalidad similar a una serie de Fourier. O la propiedad de ortogonalidad que tenemos, las que usamos para encontrar los coeficientes de una serie de Fourier. En este caso, la propiedad de ortogonalidad de los coeficientes de los polinomios de Legendre está en el capítulo 11 y es la siguiente, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un par de cosas. Número uno, multiplicamos por un P sub m, ambos lados. Multiplicamos por seno, que sería la función que se integra, es decir, lo que tiene que ir en el integrando. Y luego integramos de 0 a pi. Lo que sucede es que por la propiedad de ortogonalidad que tenemos aquí, este término únicamente va a ser diferente de 0, le quedará a sub n, y el resultado es simplemente 2 sobre 2n más 1 por la delta Kronecker de n y m. O sea, esto es el resultado de la integral sin el a sub n, que el a sub n no depende de teta, pero sale. Entonces, la forma de despejar sería, repito, la misma idea o la propiedad de ortogonalidad de los que se usa en una serie de Fourier. Solo que para los polinomios de Legendre y en Fourier se usa para una serie de senos o una serie de cosenos. Entonces la cosa se complica, porque en general estas funciones van cambiando. Entonces suele ser muy complicado, en muchos casos, poder obtener la respuesta para cada valor de n. Entonces en muchos casos queda planteada la integral.
Pero si son funciones de coseno, como en este caso, la situación suele ser más simple. Recordemos los polinomios de Legendre, ¿cuáles eran? ¿No? El polinomio 0, evaluado en coseno, es 1. El polinomio 1, evaluado en coseno, que es coseno. El polinomio 2. Y estas aparecen en el capítulo 7 y también en el capítulo 11. Esta era un medio de 3 coseno cuadrado menos 1. Y el de grado 3 está en el capítulo... Bueno, hay una relación de recurrencia también. En realidad en 3.21 no se utiliza mucho o no se profundiza mucho con estos polinomios, sino simplemente las propiedades más relevantes, que son las que se usan a lo largo del curso. Hay una relación de recurrencia, hay una ecuación, una propiedad de ortogonalidad. Esta es un medio de 5 coseno al cubo menos 3 coseno. Notemos eso, ¿no? Cada polinomio, entre comillas, la potencia más alta que va a tener el coseno es la potencia del índice del P. O sea, el polinomio P sub 3, el coseno a lo más que va a estar elevado es al cubo. El P sub 4 puede tener varios términos que no lo voy a escribir. Puede tener coseno a la 1, podría tener un coseno a la 2, un coseno a la 3, pero la mayor potencia, la que está elevada al coseno, es el subíndice 3. Perdón, 4 en ese ejemplo. Entonces aquí uno puede decir, bueno, como nuestro lado derecho solo lleva coseno a la 1 y coseno a la 3, y son, repito, potencias de coseno, entonces los únicos términos que deben sobrevivir en el lado izquierdo son los polinomios de Legendre que lleven coseno a la 3 y coseno a la 1. Y son únicamente estos dos. Es decir, no podría haber aquí que sobreviva, o sea, que los coeficientes del P sub 2 sean diferentes de 0 porque el P sub 2 lleva un coseno cuadrado y del lado izquierdo no hay un coseno cuadrado. O que tengamos, por ejemplo, el P sub 4 porque tendría que haber un coseno a la 4. Entonces, los únicos que van a sobrevivir en el lado izquierdo son aquellos que contengan términos de la misma forma. Coseno y coseno al cubo, que son el P sub 1 y el P sub 3, únicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las f's sub n son igual a 0, o más bien, o bueno, sí, excepto en n igual a 1 y n igual a 3. Es decir, que todos los f's, los valores de f, casi todos van a ser 0, exceptuando en n igual a 1 y en n igual a 3, porque son los que me generan o que van a acompañar al P sub 1 y al P sub 3. De ahí todos se deben anular. ¿Y esto qué implica? Que nuestra función, nuestro potencial, perdón, al otro lado, nuestro potencial solo incluye esos dos términos, el término de n igual a 1 y el término de n igual a 2. Los demás coeficientes son 0, o sea que nuestro potencial se va a reescribir así. F1 sobre R al cuadrado, P sub 1 coseno de teta, más perdón, dije 3, ¿verdad? Ah, sí, 3. Entonces aquí sería n igual a 3, F3 sobre R a la 4, P sub 3, coseno de teta. Solo esos van a sobrevivir. Los demás Fs, es decir, el F sub 0, el F sub 2, el F sub 4, todos los demás son iguales a 0.
Los únicos que no son 0 son el F1 y el F3. Lo mismo sucede con el caso del potencial en el interior, con las A's. Únicamente van a ser diferentes de 0 el A sub 1 y el A sub 3. De ahí todos los demás van a ser 0. De repente, eso se podría anticipar desde antes, o sea, se puede ver desde antes, solamente con ver la densidad como es y decir, ah, bueno, los únicos términos que van a sobrevivir son tales porque uno ya puede ir viendo esta ecuación. Entonces, ¿en qué se convierte esa ecuación? Bueno, solamente reemplazo para 1 y 3 en ambos casos, ¿no? Si reemplazo para n igual a 1 y para n igual a 3 en las dos, queda lo siguiente. Queda en n igual a 1 es F1 por... recordemos que esta es la... puedo hacer la evaluación desde acá o puedo derivar ya los términos con la reducción. O sea, podemos derivar aquí y derivar acá o hacer la evaluación allá, como lo deseen. Entonces, si evalúo en n igual a 1, quedará un 2 sobre a al cubo, p sub 1, que p sub 1 es coseno, más en n igual a 3, que sería f sub 3 por 4. Entonces, 4f sub 3. 4f sub 3 sobre a a la 5 por el p sub 3, que es el que está aquí arriba, ¿no? Más, igual en el otro, evalúo en n igual a 1 y en n igual a 3. Queda a sub 1 por 1 por a a la menos 1, perdón, por a a la 0, que sería 1, por el p sub 1, que es coseno. Y en n igual a 3 es a sub 3 por 3 al cuadrado por el p sub 3, que es 1/2 de 5 coseno al cubo menos 3 coseno. Igual a el a cuadrado coseno de teta menos coseno cubo. Eso por un lado. Y la otra ecuación que teníamos hasta el momento era esta. Entonces, como los coeficientes a y los coeficientes f únicamente son diferentes de 0 para n igual a 1 y n igual a 3, esa ecuación se convierte en 2. Cuando vale 1, la n, y cuando n vale 3. Entonces, hay una ecuación, dos ecuaciones, pero hay 4 incógnitas. Las dos A's y las dos F's. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como repito, como hay potencias de cosenos, hacemos la comparación, ¿no? Todos los coeficientes que llevan coseno a la 1 del lado izquierdo se deben comparar con los que llevan coseno a la 1 en el lado derecho.
y todos los que llevan coseno al cubo en el lado izquierdo se deben comparar con los que llevan coseno al cubo en el lado derecho. Entonces, los que llevan coseno a la 1 sería del lado izquierdo 2f1 sobre a al cubo. Ven que hay que hacer la distributiva aquí. Menos 12 f3. Bueno, sería en todo caso, también hay que multiplicar por el 2, ¿no? Entonces serían 6. Menos 6 f3 a la 5. Esos son los coeficientes de coseno. Luego a1. Y en el otro hay que hacer la distributiva. Entonces queda menos 9 medios a sub 3 a cuadrado igual a cuadrado. Esa es la ecuación. ¿Alguien preguntó? Ah, ok. La ecuación de coseno. Repito, verifico. 2f1 menos 6f3 a la 5 menos 9 medios a la 3 a sub 3 al cuadrado. Y con los que tienen al cubo, lo mismo, hay que hacer la distributiva. Entonces sería 10 4, 2, 10 f3 a la 5. En el otro es 15 medios. Bueno, 15 a al cubo al cuadrado sobre 2. Y en el otro sería menos a al cuadrado. Preguntas. Todo claro, ingeniero. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora tienen un sistema de 4×4. En este caso, tienen esta... las ecuaciones que habíamos obtenido antes, que se convirtieron en 2. Es decir, esta es la ecuación 1, la ecuación 2, y luego la ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Qué sucede entonces? Que luego es decir, el potencial en el interior, que es igual a A1R por coseno más A3R al cubo por reemplazo el P sub 3, 1/2 de 5 coseno cubo. Entonces, lo único que hace falta es cambiar lo que vale a 1 y a 3, que es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Pero que es algo que me interesa que practiquen. Entonces, que conocen a 1 y a 3, resuelven el sistema y ya está. De igual forma, el potencial en el exterior, tendríamos el A1, bueno, perdón, el F1 sobre R cubo por coseno de teta más el F3 sobre R a la 4 por 1/2 de 5 coseno a la 3 menos 3 coseno. Y se cambia el valor de F1 y de F2. Que eran las versiones simplificadas, ¿no? Que teníamos, solo reemplazando los valores. O sea que se resuelve el sistema, se tiene ya los potenciales, y luego el campo H
en el interior es menos el gradiente. Recuerden que esto sería menos la derivada del potencial con respecto de R, esa es la componente R, y menos 1 entre R es el factor de escala, porque estamos en coordenadas esféricas, de la derivada del potencial respecto de θ. Lo mismo, aquí sería el potencial en el interior y el campo H en el exterior es menos la misma historia, ¿no? Entonces, encontrando las constantes ya solamente es hacer un par de derivadas. ¿Qué otra cosa se puede preguntar? El campo B. Notemos que no es en este caso un material IHL, simplemente es una magnetización en particular. No podemos considerar bajo ninguna circunstancia que sea IHL, pero tenemos una relación general. O sea, en la parte interior tenemos que el vector de magnetización era x al cuadrado más y cuadrado en z, ¿no? Y el campo H lo vamos a encontrar, solo que de repente el campo H, bueno, la magnetización, la forma que se daba era en coordenadas cartesianas. Habrá que de repente pasarlo a coordenadas esféricas, porque el potencial por el tipo de densidad y todo por tipo de densidades de carga, pues se trabaja en coordenadas cilíndricas, pero es de pasarlo a un solo sistema. Creo que resulta más fácil pasar M a esféricas. Entonces, bueno, el H se va a encontrar. Entonces, el B y afuera, perdón, tenemos que la magnetización es 0 porque ella es el vacío. Y el H se encontró. Entonces, independientemente de que sea material magnético y no tengamos una característica IHL o IL en particular, la definición, la definición misma del campo H que relaciona los otros tres campos, los dos campos, perdón, restantes, se puede utilizar. O sea que puedo utilizar el valor de M y el valor de H para encontrar B, tanto en el interior como en el exterior. Lo que pasa es que en el exterior es más simple porque B simplemente sería mu sub 0 por el H en el exterior, dado que la magnetización es 0. Y en el interior, pues el B en el interior es simplemente mu sub 0, el H en el interior, que hay que hacer esa derivada que está ahí, y sumarle la magnetización. Entonces, no se puede utilizar ninguna relación, o sea, empezar a meter en un mu sub R o un K sub M no tiene sentido porque no estamos hablando de un material IL o IHL. Claro, hay problemas que son materiales de ese tipo, hay problemas en los videos y los demás que habla de condiciones específicas, por ejemplo, el problema, el que les mencionaba, el 21, es un problema que habla de un material IHL, hay un campo H externo, se trabaja por separación de variables y evidentemente dentro del material, si menciona claramente que sea IHL, se pueden utilizar la fórmula reducida, es decir, que B es igual a mu por H, pero que en este caso no. Bueno, preguntas hasta ahí.
¿Qué les queda a ustedes? La tarea de resolver el sistema. Que aunque sea 4×4, es decir, en realidad se van a dar cuenta que el sistema se reduce bastante rápido. O sea, se puede resolver bien rápido aunque sea un sistema de 4×4. Ingeniero, con lo que mencionaba antes de evaluar el campo en un punto del eje Z, usted me dijo que hiciera 0 teta, ¿no? Pero lo hago ya cuando tengo todos los campos, o sea, es decir, ya tengo H, en ese caso son 3 regiones, ¿no? En el problema que preguntaba yo. O sea, ya donde tengo las 3 regiones, ahí donde hago 0 teta. Sí, para que sea un punto en el eje Z y compara con el libro, como tiene la respuesta. Sí, sí, justamente hoy en la tarde me puse a ver y algunas cosas sí me parecían, pero tal vez ya reduciendo al máximo, tal vez ya me quede un poco más parecido. Porque Sí, sí, recuerde que si lo van a cambiar, es decir, si ustedes tienen un punto, es decir, si tienen que hacer teta igual a 0 y la R se convierte en Z. Eso es como que ustedes agarren un punto cualquiera y lo lleven al eje Z. En realidad ahí lo que tienen que verificar es el sistema de ecuaciones. sí, es que yo el sistema lo resolví ahí y se lo... Ahí, Si bueno, ustedes más bien, agarran el no se lo campo mandé. B, si agarran el campo B en todas las regiones y cambian teta por 0 y R por Z, entonces deben llegar a la respuesta del libro. Recuerden que el libro lo que pide es el campo B y el potencial. Entonces hagan lo mismo. Ingeniero, entonces, mire que yo también hoy estaba resolviendo un ejercicio de los exámenes que está subido ahí, ¿no? Uno del 2015. Ahí mencionaba de que había que calcular, ya le digo, perdón, calcular igual el potencial, dice, en el eje Z y también el H. Entonces, para calcular, porque yo calculo el potencial en todo punto, entonces igualmente hago eso mismo, que hago teta igual a 0 en ese caso también. Sí, es que recuerden lo que mencionamos, ¿no? En los problemas anteriores, que... ¿Dónde está? Que, por ejemplo, en algunos casos, de repente no va a permitir utilizar separación de variables porque no nos quede la ecuación de Laplace. Entonces podemos plantear la definición del potencial mismo en función de las densidades de carga, de los polos de carga. Entonces, de repente Wagner pide que el 2021 se haga el 2015 se haga de esta forma. Yo lo hago en todo punto, pero igual lo podrían plantear directamente con la integral, similar a como casi idéntico a este, porque igual son esferas, y deben llegar a una respuesta equivalente. Pero si el problema ustedes lo tienen en todo punto, entonces luego simplemente evalúan en el lugar donde los está pidiendo para que puedan hacer una comparación con la respuesta del libro y ver si está correcto o no. Que creo que la duda que usted planteaba era eso, cómo saber si estaba correcto. Evalúen un punto y tiene que llegar a lo mismo. Ojo, se podrá usar lo de separación de variables si la densidad volumétrica de carga de magnetización es 0 y nos quede la ecuación de Laplace y podamos garantizar, ¿no?, que el potencial depende únicamente de dos variables. Es decir, si se cumple la primera, se cumple la segunda. Es decir, si la densidad es 0, tenemos la ecuación de Laplace. Ahora, la tercera depende específicamente de las condiciones que se tengan, porque puede ser un problema que dependa de una sola variable. Vimos el ejemplo, creo que fue este. Es decir, dependía de... sí, este fue. Que dependía únicamente de R, o dependa de 2, que es lo más que podríamos considerar. Ya de 3 es fuera del alcance de este curso. Entonces, de repente, algún problema con alguna geometría extraña, salga mejor resolverlo así, porque no se puede plantear separación de variables. Entonces, no es en todos los problemas que se puede resolver de esa forma. Pero si lo tienen en todo punto, luego simplemente cambian
teta por 0 y r por z, y ya tienen la información en el eje z. Ingeniero, y en ese problema que usted menciona, que también se puede utilizar esta integral, ¿no? Pero igual ahí también pide comprobar la coeficiente de frontera, porque nosotros ahí no lo vaya, haciéndolo por esta ecuación de la Laplace, ahí estamos utilizando las coeficientes de frontera, entonces sabemos que se cumplen. Sí, ahí las utilizan para plantear las ecuaciones. Pero, o sea, con la integral es otro proceso aparte entonces de verificar No, eso. es el mismo. Lo que pasa es que por la integral encuentran, vaya, aquí está, ustedes encuentran el campo B, el campo H, y después agarran esta ecuación, reemplazan y que les cumpla la igualdad. Tienen el campo H ya calculado en la parte interior-exterior, evalúan y tiene que verificarse la igualdad, a eso se refiere. Claro, en separación de variables ya se usaron, entonces como que no tiene mucho sentido, a menos que haya habido algún error en el procedimiento, ¿no? Pero si es un problema, por ejemplo aquí calculando el potencial por la integral, entonces evalúan el campo H en la frontera, en los dos lados, restan y tiene que cumplirse la igualdad. A eso se refiere con verificar la ecuación de frontera. O sea que agarremos la ecuación, reemplacemos y que nos quede algo igual en los dos lados de la ecuación. ¿Más preguntas? Ingeniero, yo tenía una duda con respecto a la 2015, que usted había dicho de que solo se podía utilizar para encontrar B en el interior, pero leyendo un poquito más adelante en el párrafo dice que sí se podía usar para cualquier lugar, pues. ¿Qué cosa en el interior? Para encontrar B en el interior, pues, y usted había dicho que solo para el exterior se podía usar, pues. Entonces, Pero y el problema lo encuentro, en el problema lo hago a las dos. No sé en qué lugar dije eso. en el que quedaba J sub M y K sub M daban 0, y usted había dicho que lo que habíamos concluido de que era 0 en todo punto, pero después por los polos se miraba que no era así. No sé si se acuerda de ese caso especial. Ah, ok, pero no es el 2015 entonces. En este caso no va a ser porque Sí, tiene la definido ecuación 2015. la monetización, ¿va? Bueno, en algún lugar lo voy a encontrar. Acá. Sí, es que al final... Perdón, era el de acá. Déjenme ver. Ah, era este mismo, ¿no? Que el campo H nos quedaba... Ah, pero no calculé B o sí. Es decir, la idea del K sub M, que no tiene sentido por lo que ya mencioné, es que no se puede utilizar, o sea, no podemos utilizar esa densidad de corriente para calcular nada. No sé si me refería a eso. Pero sí, las densidades de carga de magnetización se pueden utilizar para encontrar todo en el interior y en el exterior. Pero el K sub M es el que no se puede utilizar bajo ningún concepto. Sí hay una situación de que la magnetización sea indefinida. No sé si me refería a eso. Es que porque es indefinida, el campo B no es 0, ¿verdad? Por eso, porque queda indefinida. Aunque sea 0 No, es que no podemos concluir nada de B. Por densidades de corriente no se puede concluir nada. Eso lo de resaltar. Por densidades de corriente no podemos concluir nada. En el otro sí. En el otro, por eso puse los dos ejemplos, un R cuadrado y un R cuadrado. Entonces en uno rápidamente dijimos que B y 0 en todo punto, pero el otro no podemos hacer esa conclusión directamente con las densidades de corriente. Pero con las densidades de carga se puede concluir en los dos casos.
Bueno, ya estamos sobre la hora. Igual, cualquier pregunta, recuerden que la pueden hacer de igual forma por el grupo por Telegram. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces mañana. Buenas noches. Buenas noches.